Continuamos siguiendo a Jesús en el Evangelio de Marcos. Hoy nos ubicamos en el capítulo 13, en los versículos del 24 al 37. En su Biblia aparece subtitulado como La venida del Hijo del Hombre. Vamos a leer como de costumbre y luego iremos haciendo algunas consideraciones y alguna reflexión al respecto. Así que leemos del 24 al 37 del capítulo 13 de Marcos. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero en aquel día de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Bueno, el tema de la segunda venida de Cristo, que sin duda es uno de los temas más importantes en toda la Biblia, podríamos decir que fluye a través de las Escrituras como un riachuelo que va en aumento, su caudal hasta llegar a ser un gran río, y su consumación en este caso es en el libro de Apocalipsis. Este es un tema que no debemos perder de vista, por lo que hay que darle la importancia debida. Al perder la visión de que el Señor Jesucristo va a venir, al mismo tiempo nos estamos volviendo mundanos en nuestra manera de vivir. Queridos hermanos, espero que esta reflexión nos ayude a renovar nuestra visión y que podamos vivir dignamente del llamamiento que hemos recibido. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. De ahí la importancia del tema. La segunda venida de Cristo es un punto culminante de la esperanza nuestra, de la esperanza de aquellos que hemos creído en Jesús. Pablo, en una de sus cartas pastorales, le escribe a uno de sus discípulos. Le dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La importancia
se demuestra en la gran extensión que la Biblia le dedica a este tema, ocupando uno de los lugares más importantes en el conjunto de la revelación. La segunda venida de Cristo y el establecimiento de su reino es el tema más importante de las profecías del Antiguo Testamento. El apóstol Pedro dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Primera carta de Pedro, en capítulo 1, versículos 10 y 11. Estas glorias que vendrían, según lo que Pedro escribe, después de los sufrimientos de Cristo, apuntan al establecimiento glorioso de su reino en este mundo. El Antiguo Testamento se refiere a este periodo como el día de Jehová, y en el Nuevo Testamento encontramos alusiones explícitas a él como el día de Cristo. En su ministerio público, el Señor Jesús también habló ampliamente de la segunda venida. Un ejemplo lo tenemos en el sermón que estamos leyendo en este momento. Pero también lo ilustró por medio de diferentes parábolas. Las parábolas de las 10 vírgenes, que registra Mateo en el capítulo 25, las 10 minas, que registra Lucas en el capítulo 19, y los labradores malvados en el capítulo 20 de Lucas también. De hecho, la afirmación de que un día volvería era una parte esencial de su programa mesiánico. Por eso no dudó en explicarlo ante el Sanedrín cuando era juzgado. Y les decía: desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en una nube, viniendo en las nubes del cielo. Mateo 26, 64. La verdad es que hay un número considerable de referencias acerca de la venida del Señor, también en las epístolas. Casi todas ellas subrayan el efecto moral que ha de tener en la vida de todos aquellos que hemos creído en el Señor. Juan nos lo recuerda cuando dice: todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 13. Y por supuesto, llega a ser el tema central del libro de Apocalipsis. Ahora, el propósito de la segunda venida. En este caso debemos tener bien claro que el propósito fundamental de la segunda venida no será para llevarnos al cielo, a estar con Él, sino para que Cristo sea vindicado en el mundo que le crucificó. No podemos olvidar que la última imagen que los hombres tuvieron acerca del Hijo de Dios fue cuando estaba colgado en una cruz. Dios no puede dejar así las cosas. Sería como decirle al enemigo, el príncipe de este mundo, que él ha ganado. Pero su segunda venida demostrará el triunfo y la autoridad de Cristo en este mundo. Y servirá también para exhibir toda su gloria y majestad que son propias de Él, divinas. Amén. Sí, amén, hermanos. Yo espero que salga un amén de ustedes también. Al mismo tiempo, vemos que su venida será como el clímax de todo el programa de Dios
para la redención del hombre desde que comenzó allá cuando Adán pecó. Su consumación tendrá lugar con el establecimiento de su reino en este mundo y la restauración de todas las cosas. Hechos capítulo 3, versículos 20 al 21 dice así, leemos desde el 19 mejor. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Y es que también dará cumplimiento, hermanos, a todas las profecías del Antiguo Testamento, que tienen que ver con el establecimiento del reino davídico. Esto será posible porque en la segunda venida de Cristo, Israel se convertirá y será librado de la aflicción y restaurado de su relación con Dios. Dice Romanos 11:26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y podemos también leer del profeta Zacarías, donde dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Otro propósito para el regreso de Cristo tiene que ver con el juicio de este mundo. Dice el Salmo 96:13, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Así que el mundo que ahora vive en incredulidad, como si Dios no existiera, caerá bajo el justo juicio de Dios. Queridos hermanos, el triunfo del pecado o el aparente triunfo del pecado en nuestro mundo es temporal y la justicia de Dios vencerá finalmente. Con su venida, la justicia de Dios será vindicada. Ahora, ¿cuál es la actitud correcta ante estos eventos? Porque no solamente es eso, lleva una cantidad de eventos que no los vamos a ver, no los vamos a detallar, no es el objetivo. La segunda venida será un evento glorioso que llevarán aparejados otros hechos. Hechos trascendentes con los que se cerrará la historia de la salvación para dar inicio a una nueva creación eterna. A este respecto, muchos estudiosos de la profecía han tratado de presentar un orden cronológico de todos los hechos, llegando en muchas ocasiones a conclusiones muy diferentes. Debemos mantenernos al margen de un excesivo dogmatismo y tratar como hereje a todo aquel que no entienda el desarrollo de los acontecimientos proféticos. Las dificultades para establecer un orden cronológico así preciso se debe principalmente a que la Biblia no trata el tema de esa manera. Las referencias a los acontecimientos futuros están esparcidos por toda la Escritura, como si se tratara de piezas de un gran rompecabezas. La realidad es que Dios
La realidad es que Dios tenga un propósito de satisfacer nuestra curiosidad proporcionándonos un orden riguroso detallado, ¿no? Lo que Él desea es estimularnos a una vida espiritual más cercana a sus propósitos. Por supuesto, esto no quiere decir que Dios no tenga un programa bien perfilado de lo que va a hacer y que Él esté improvisando. No, no. El consejo, hermanos, el consejo o recomendación del versículo 33 nos dice mucho. Nos dice, mirad, velad y orad. Mirad, dice, o sea, no dice, hablen, revélense ante esto, no. No, aquí hay una gran sabiduría en esta actitud. Vea usted que podemos imaginarnos lo difícil que habría sido para la iglesia primitiva si hubiera sabido que el Señor Jesucristo no ha regresado todavía a estas alturas 2000 años después de que el Señor se ha ido. Sus corazones se habrían sentido desalentados pensando en los siglos de tinieblas que tendrían que pasar antes de que el Maestro volviese a establecer su reino. Pero este silencio nos mantiene en un estado de constante expectación. Ese es el propósito de vigilancia, de oración y servicio. O al menos eso es lo que nos quiere decir el Señor. Mirad, velad y orad. Pablo le recuerda a la iglesia que está en Roma, en el capítulo 13, y les dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor, y no proveáis para los deseos de la carne. Después de la resurrección, los discípulos, usted recordará que los discípulos volvieron a preguntar a Jesús sobre el momento de su segunda venida. Él les contestó en los mismos términos y les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hechos 1:7. Pero veamos que el Señor les dice que ellos tendrían que hacer algo. Tenían una misión hasta que Él regresara. Y en el versículo 8 de Hechos 1 les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que debemos vigilar? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la misión nuestra? Bueno, todos enfrentamos tentaciones y presiones. Toda aquella presión que tenemos tiene que ver con bloquear, con alterar esa misión que tenemos, esa espera, esa actitud de velar y orar.
Queridos hermanos, se puede interpretar incorrectamente la enseñanza acerca de la segunda venida y llegar a pensar que puede ser una escapatoria para abandonar nuestras responsabilidades. Puede ser eso, porque ese fue el caso de los hermanos de la iglesia tesalónica. Pensaron que puesto que el Señor iba a regresar pronto, ellos ya no tenían, ya no tenían responsabilidad, ya no tenía sentido seguir trabajando y dejaron sus obligaciones. Y el apóstol tuvo que decirle, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Queridos hermanos, espero que la reflexión de esta ocasión nos ayude a renovar nuestra visión y que podamos vivir dignamente del llamado que hemos recibido. Quiero concluir estas reflexiones con las mismas palabras con las que acaba la Biblia. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. Que el Señor le bendiga.